Dios les bendiga, hermanos. Qué lindo que podamos estar aquí, hermano, todavía glorificando a nuestro Dios. Les pido que por favor abramos la bendita y preciosa palabra en el libro 2 de Corintios, capítulo 11, verso 3. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor, Salvador Jesucristo, y de su Santo Espíritu. Pero temo, y así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, también vosotros os dejéis engañar, y que vuestros pensamientos se aparten de la devoción pura y sincera a Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu palabra, Señor. Disponemos, mi Señor, en nuestro libre albedrío, nuestra voluntad a escuchar tu palabra, y no solo a escucharla, sino darnos entendimiento para ponerla por obra, Señor, y que tu nombre siempre sea glorificado en ella, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a caminar y a ser esas personas, Dios mío, que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Hoy vamos a ver una palabra muy importante, porque todo en la vida del creyente, en nuestra vida, todo se fundamenta en nuestros pensamientos. La vida del creyente comienza y termina en nuestra mente. La Biblia dice que la batalla del creyente está, el campo de batalla está en nuestra mente. O sea que aquí nos dice la palabra, lo estoy leyendo en la versión Dios habla hoy porque es más explícita, que habla de pensamientos, como otra versión que vamos a ver. Y porque es importante que nosotros entendamos el poder tan grande que hay en los pensamientos. Porque hay pensamientos que son agradables a Dios y hay pensamientos que no son agradables a Dios. Hay pensamientos, hermanos, que en nuestra mente se convierten en argumentos. Y cuando ya un pensamiento se convierte en argumento, hermanos, ya ese pensamiento es más difícil, ya si es un argumento, llevarlo en humillación a Cristo, porque si nosotros no obedecemos lo que dice la palabra, cuando en 2 de Corintios capítulo 10, verso 5, habla de que y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento de bien, todo pensamiento de mal, hay que llevarlo cautivo. Cuando nosotros viene un pensamiento en nuestra mente y nosotros lo llevamos cautivo a Cristo, significa que cogemos nuestro pensamiento y lo pasamos por los rayos X de Dios, que es la palabra. Ese pensamiento que me vino a mí, un pensamiento de desánimo, entonces yo tengo que ir y llevarlo. Dice la Biblia, es un mandamiento, hermanos. Es poderoso nosotros lograr entender esto.
llevamos nosotros ese pensamiento de desánimo cautivo a Cristo. ¿Y dónde se lo envío? No, hay que traerlo a la palabra y mirar qué dice Cristo acerca de ese pensamiento. Entonces, cuando nosotros lo llevamos cautivo a Cristo, quiere decir que lo sometemos a Cristo. E inmediatamente la Biblia nos va a decir qué es lo que es ese pensamiento y qué va a hacer en nuestra vida. Y nos va a dar la respuesta. Viene un pensamiento de Dios y comienza a haber una renovación. El pensamiento de odio que yo tenía se tiene que convertir, porque la Biblia lo dice, en un pensamiento de amor, porque ese es el diccionario de Dios. El odio, la respuesta en la mente de Cristo, en la palabra, tiene que convertirse en amor. Entonces es importante. Aquí hay otra versión que se llama Palabra de Dios para Todos, que también es interesante para que analicemos. Dice: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, la mente de ustedes también se corrompa. ¿Cuándo se corrompe la mente de nosotros, hermanos? Cuando nosotros no obedecemos a Dios, cuando nosotros comenzamos a jugar con los pensamientos en nuestra mente. La mente es un campo de batalla y a veces, hermanos, si nosotros no nos fortalecemos en el poder de Dios, porque esas son nuestras armas espirituales, y el poder de Dios está en depender de Cristo, que es nuestro sumo sacerdote y que es nuestro capitán y el capitán de los ejércitos de Jehová. Entonces, aquí dice claramente que la mente también se puede corromper y se desvían de la pureza, de lo que Dios quiere, de la santidad de Dios, de los deseos de Dios y de la devoción que tenemos en Cristo. De la única forma que esto no ocurre es cuando nosotros, hermanos, aprendemos a pelear con esos pensamientos. Porque la Biblia dice claramente que aunque andamos en la carne, aquí esto es carne, dice que no militamos según la carne. Nosotros ya no peleamos con la gente, me dice 4, yo le digo 5. Nosotros, las armas que nosotros tenemos para pelear ya son espirituales y poderosas en Dios. Y en la palabra de Dios no hay división, en la palabra de Dios no existe el odio. En la palabra de Dios existe el perdón, el amor, la misericordia. Entonces, dice que no, hermanos, luchamos con armas carnales y no espirituales y poderosas en Dios. Dice, para la destrucción de fortalezas. Dice, derribando todo argumento. Mire, un pensamiento, hermano, hablaron mal de la persona, ya le dijeron quién habló mal. Si esa persona no lleva ese pensamiento cautivo a Cristo, esa persona que habló mal se va a convertir en un enemigo, y esa persona que está hablando mal le va a quitar la paz, le va a quitar la bendición, va a quedar encadenado a esa persona, y las bendiciones de Dios ya no van a venir. ¿Por qué? Porque le damos lugar a ese mal comentario, se nos daña el corazón, ya lo tiramos para un lado, y lo que dice la Biblia es que llevemos cautivo ese pensamiento, porque si no, ese pensamiento se va a convertir en un argumento. Y la Biblia dice que ya no es simplemente someter un pensamiento, ya habla de derribar, ya se complica la cosa. Cuando nosotros nos llevamos, hermanos, no mantenemos, como decía Pablo, el Dios al que le sirvo, y como decía Isaías, el Dios en cuya presencia estoy. Nosotros, para poder, hermanos, someter un pensamiento a la obediencia a Cristo, necesitamos estar en comunión con Dios, o si no, jamás ese pensamiento se va a convertir, hermano, en un argumento, y ese argumento, lo vamos a ver por la palabra, se va a convertir en una fortaleza, y ya en la fortaleza hay otro que tiene poder. Entonces, hermanos, el temor de Pablo cuando dice, temo, pero temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva. ¿Cuál fue la astucia de la serpiente? ¿Qué le puso la serpiente a Eva? Le tiró unos pensamientos. Y Eva, sabiendo que ya el Señor le había dicho que cualquier cosa tenía que estar sometido a lo que Dios le dijo. Dios les había dicho que no comieran porque ese árbol, tenían todo la tierra para ellos, pero ese árbol era de Dios, que no lo tocaran.
Y lo primero que viene el pensamiento que le manda el enemigo: no, tranquila, come, que mentiras, mentiroso, no moriréis. Si Dios le había dicho que sí moriría, y viene la serpiente y le dice que no moriría, entonces Dios es mentiroso. La serpiente le está diciendo: no le creas, que es mentiroso. ¿Qué pasó? Le dio lugar a un pensamiento, y después vino otro pensamiento peor todavía, que le digo: y seréis como Dios. Y eso le gusta a mucha gente, ser como Dios, tener la autonomía de Dios, poder hacer la voluntad como les plazca, como les dé la gana. Y se puso a jugar. ¿Y qué fue lo que le presentó? La Biblia dice que el enemigo se presenta como ángel de luz. Cuando vamos, si quiere anótelo, a primera de Juan 1:5, dice que Dios es luz. Y si Satanás se le presenta a Eva como ángel de luz, ¿cómo que se le presentó? ¿A quién estaba imitando? Para poder engañar a una mujer que vivía en la perfecta comunión con Dios. No existía el pecado. Y vino y se le disfrazó y le puso dos pensamientos en su mente. Inmediatamente cualquier pensamiento, hermanos, hay que traerlo, llevarlo cautivo a Cristo. ¿Cuántos pensamientos vienen para desanimarlo a usted? ¿Cuántas noticias vienen? Usted tiene su trabajo, tiene su negocio, o tiene su familia, o tiene sus hijos que tienen problemas, y vienen pensamientos o vienen comentarios. No importa, venga lo que venga, hay que llevarlo al Señor. El temor de Pablo, hermano, era ese, y lo dice, y sigue siendo el mismo temor de Pablo. El temor de Pablo por nosotros sigue igual. Argumentos, hermano, sigue presentando argumentos, pero ¿dónde está el campo de batalla, hermano? El campo de batalla no es la iglesia. A veces nos presentamos con hermanos y encontramos, hermanos, problemas en la iglesia. En todas las iglesias hay problemas. Hasta que usted y yo entendamos y comprendamos y pongamos por obra que no importa lo que comenten, que no importa el pensamiento, usted y yo lo llevamos sometido en obediencia a Cristo. Hermano, qué tremendo. Así podemos ser engañados. Le puso unos dardos, porque la Biblia dice que el enemigo lanza dardos, y esos dardos se convirtieron en pensamientos. Ese pensamiento de Eva, para que no vayamos muy lejos de nuestra madre, se convirtió en un argumento para poder, porque con un pensamiento no podemos hacer nada, pero con un argumento ahora sí puedo litigar. Ya tengo un argumento, ya puedo litigar con Dios. Y eso fue entonces cuando ya le dio lugar al pensamiento, al argumento, entonces ya vino y se convirtió eso, hermano, en una fortaleza del enemigo, e inmediatamente cayó Eva. Y con Eva caímos todos. Entonces, entendamos, hermano, que debemos observar. Eva lo primero que extravió fue su manera de pensar. Traía una manera de pensar y la extravió. Y se fue contra la palabra de Dios, hermano. Lo que Dios había dicho, Eva lo tiró al piso y simplemente estableció el pensamiento al que le dio lugar. Y ese pensamiento se convirtió, hermano, en la caída de toda la humanidad. Nosotros ya sabemos cuáles han sido los resultados de Eva haber jugado con unos pensamientos que le puso el enemigo. Nosotros también sabemos, hermano, Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Y vino el enemigo y le puso pensamientos. ¿Cómo, hermano? Cristo inmediatamente, dice la Biblia, que sometió y llevó cautivo los pensamientos que mandó Satanás, esos dardos, y dice que los llevó cautivos a la palabra. Y dijo, la palabra dice. Eso es lo que dice 2 de Corintios 10. Hermano, es lo que nos está diciendo la palabra. Sometiendo todo pensamiento y llevándolo cautivo. Eso fue lo que hizo Cristo. Le trajo un pensamiento de poder, le trajo pensamiento de riqueza, le daba todos los reinos de la tierra, y le trajo un pensamiento de independencia. Qué tremendo, hermano. Cristo, donde Cristo se haga independiente, se cae la redención. Donde Cristo desobedezca al Padre, se acaba la santidad, porque en Cristo estaba la plenitud de Dios. Había la aprobación cuando Él salió del agua. Dice que vino el Espíritu Santo y lo aprobó, y una voz del cielo que lo aprobó: este es mi hijo. E inmediatamente lo llevaron al desierto a que peleara. Y ahí Él impuso y llevó cautivo los pensamientos que le dio el enemigo.
los llevó cautivos a la Biblia y le dijo, la palabra, la Biblia dice. Y así derrotó, hermano, para que veamos que no, es totalmente bíblico y poderoso cuando usted y yo aprendemos a que todo lo que venga a nuestra mente o lo que nos traiga, no importa el que sea, pensamientos que sean, hermanos, buenos o malos, hay que llevarlos y pasarlos por la palabra de Dios, cautivos a Cristo. Y Cristo es el verbo y el verbo es la palabra, cautivos a la palabra, para que cuando comparemos venga esa palabra y se convierta en la mente de Cristo. Viene el pensamiento de Dios, cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios tiene pensamientos muy buenos para nosotros, pensamientos de bien y de bendición y no de mal, para darnos el fin que usted y yo esperamos, porque usted y yo venimos aquí con un fin, usted y yo buscamos a Dios con un fin. Usted y yo oramos con un fin. Y dice la Biblia que Dios nos va a dar el fin que usted y yo esperamos. Bendito es el Señor. Es importante que entendamos, hermano. Ahora, qué tremendo cómo se convirtió esto. Ahora, también entendamos, Adán no fue engañado por la serpiente, Adán fue engañado por Eva. Yo estoy completamente seguro de que si Adán se le hubiera parado firme a Eva y hubiera glorificado la palabra que Dios le había dado, Dios le da otra mujer. Hasta ahí llega Eva, pero no se cae la redención. Jamás. Pero Adán se dio, tuvo libre albedrío, pudo glorificar a Dios, pero le creyó a la mujer y también desechó la palabra de Dios. Y después vinieron los tres y le echaron la culpa al otro. Adán dijo, la mujer que tú me diste. La mujer dijo, la serpiente. Y la serpiente miró y no tuvo a quien echarle la culpa, hermanos. Qué tremendo. Qué tremendo. Si nosotros, hermanos, los redimidos, el pueblo que ha nacido de nuevo, tenemos poder, hermano, para llevar todo pensamiento y someterlo bajo la balanza de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, con un pensamiento, usted como hijo de Dios, usted que tiene sus hijos o que tiene su familia, usted viene y tiene un pensamiento, yo tenemos un pensamiento, y lo sometemos bajo la balanza de Dios, y sin embargo seguimos con ese pensamiento para que se convierta en un argumento? Todo, hermano, todo lo que nosotros sometemos se va con nosotros. Todo, absolutamente todo, hermano. Nosotros debemos someter nuestra vida a la palabra, derribando argumentos y toda altivez. Hermano, aquí hay dos palabras que tenemos que pensar bien. Hoy en día hay argumentos, hermano. Hay palabras, hay predicadores que dicen de que las personas con cualquier condición, después de que haya confesado un nombre, el nombre de Cristo, pero el nombre de Jesús, yo también me llamo Jesús, no sabe a cuál Jesús confesar. La Biblia dice que el que confiesa el nombre de Cristo y verdaderamente nace de nuevo, dice que es una nueva persona, es una nueva creación, es una nueva criatura. Dice que esa nueva criatura no peca porque la simiente de Dios mora en él y no puede pecar. Dios da un lazo de unas horas, dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, pero antes de que se oculte el sol, la persona se arrepiente y vive bajo esa cobertura de Dios. Pero ¿cómo es posible que la Biblia dice que los mentirosos no heredan el reino de los cielos? Lo dice Cristo en muchos versículos. Y vienen los hombres y dicen, no importa que sean mentirosos, si confesó ese nombre se va para el cielo. Entonces Cristo es mentiroso. Mire, argumentos y toda altivez. Hombres hoy llenos de altivez, creyendo conocer más que Dios. El Señor decretando en su palabra, porque Él es el único que puede decretar en Dios. El hombre no puede decretar nada. ¿Qué es un decreto, hermanos? Mire, un pensamiento que usted lo convierte en un decreto. Usted y yo, por ejemplo, tenemos algún problema de drogadicción y yo vengo a decreto que dejo las drogas. Eso no es decretando, hermano. No hay ningún poder, porque ese mandamiento, ¿cómo lo va a cumplir usted? Lo que necesitamos es poder de lo alto para poder nosotros mismos someter nuestro cuerpo, someter nuestra vida en sacrificio vivo a Dios, someter cada deseo a Dios, llevarlo, hermano, a la presencia de Dios, humillarnos delante de Dios. Entonces, toda altivez hoy en día, hombres que saben más que Dios. La Biblia dice de que os enseñaré un hombre que es sabio y prudente. Dice que es aquel que al edificar su casa dice que cavó
y ahondó, y apenas vio la roca, puso el cimiento sobre la roca. Pero hay muchos que cavan y ahondan y ven la roca y siguen para abajo, quieren saber más que la roca y siguen para abajo y terminan muertos, porque la Biblia dice que la letra mata. Si nosotros no edificamos en Cristo, estamos muertos, hermanos. Estamos muertos. Nosotros tenemos que edificar en Cristo, y edificar en Cristo es permitir que el Espíritu Santo señoree, sea el Señor de nuestra vida, sea el Señor de nuestros ojos, sea el Señor de nuestra boca, de nuestra mente. Si Cristo es el Señor, usted y yo sometemos todo pensamiento, como Él dice, y lo obedecemos a la obediencia del Señor, hermanos. La mente, nuestra mente, hermano, es un campo de batalla donde el maligno mantiene sus dardos. Nuestros pensamientos tienen dos salidas: someternos a Cristo o trabajar independiente de Cristo. Saúl, un rey escogido por Dios, del cual Dios después se arrepintió de haberlo nombrado. Saúl llegó a trabajar independiente de Dios y trabajar con sus propios pensamientos y sus propios argumentos. Cuando llegó el día de una batalla que tenía ya realmente, no había salida contra los filisteos, lo que sometía a Saúl era el miedo, porque cuando nosotros somos independientes de Dios, hermano, no puede haber fortaleza de Dios. Miedo, y además la Biblia dice que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y viene David, para que entendamos, hermano, los argumentos, los pensamientos de Saúl, los pensamientos de los hermanos de David. Eran pensamientos de derrota. Argumento, vino David y trató de ponerle una armadura, donde la Biblia dice que nuestra lucha no es, hermano, con carne ni sangre. Nuestra lucha, hermano, es sometiendo nuestra mente, nuestro pensamiento a los pensamientos de Dios. ¿Qué dice Dios? Es lo único que tiene poder, no que pensamos ni que decimos nosotros. Y le empezaron a entregar esos argumentos. Después viene el filisteo con otros argumentos. Los argumentos del filisteo eran que era gigante. David era pequeñito, un enano al lado del gigante, 3 metros. Una espada tremenda, grande, hermano. Una lanza y jabalina. Dice, esos eran los argumentos de este hombre. Y una lengua larga y mentirosa. Porque con sus amenazas, dice la Biblia, que tenía sometido en temor a todo el pueblo de Israel, principiando por el rey. Pero nosotros vemos, hermano, cuando nosotros entendemos la palabra, que viene David, y David también traía un argumento, mas sin embargo estaba dirigido por el Espíritu Santo, y lo que tumbó al gigante, por supuesto que no fue la piedra, hermano, lo que tumbó al gigante fue la declaración de vida que él hizo. Dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, al que tú has desafiado. Nosotros, hermanos, tenemos que inmediatamente, David era un hombre que tenía los pensamientos de Dios, y nosotros tenemos que andar, hermano, siempre sometiendo nuestra mente a lo que Dios dice. Su responsabilidad como creyente y mi responsabilidad es someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y le voy a decir esto, hermano, si usted y yo no sometemos cada pensamiento a la obediencia a Cristo, es imposible que nuestros pensamientos no se vuelvan en argumentos. Es imposible. Y también es difícil que usted y yo podamos someter nuestros pensamientos a Cristo si usted y yo no tenemos nuestra mente renovada. Eso es un principio bíblico, es someter todo pensamiento a Cristo. Otro principio de vida en la Biblia es que nuestra mente tiene que estar renovada. Por eso dice que no nos conformemos a este siglo o a este mundo, que nuestra mente debe ser renovada, hermana, renovados, hermanos, con los pensamientos de Dios. Esa es nuestra responsabilidad, someter nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo y derribar argumentos que son opuestos a la voluntad de Dios para nuestra vida. Mientras, hermanos, nuestra mente inventa pensamientos de incapacidad y pensamientos de duda,
Es imposible que el rema de las promesas de Dios sean en nuestra vida. Puede venirle a usted y a mí, pueden venirnos dudas, claro, pero la Biblia dice que sometamos todo eso a la obediencia del Señor. Nosotros vamos a verlo por la palabra, en el libro de Mateo. Capítulo 14, verso 22. Si nosotros, hermanos, nos llevamos los pensamientos cautivos a Cristo, vamos a terminar como terminó Pedro. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y le dieron voces de miedo. Si nosotros vemos más atrás, en unos capítulos anteriores, vemos a estos hombres que en su presencia y ante sus ojos, el Señor convierte 5 panes y 5 peces en 5,000 panes y 5,000 peces. Están viendo, han visto la sanidad de Dios a través de Cristo. Dice que viéndole, porque le vieron, lo vieron caminando sobre el agua. Pero hermano, cuando nosotros a veces tenemos que entender que nosotros estamos en un reino sobrenatural, un reino en donde las cosas sobrenaturales son comunes, un reino en donde a la persona le dicen que se muere y Dios tiene la última palabra, y fácilmente esa persona puede Dios darle 20, 30, 40 años más de vida si la ciencia la haya desahuciado. Vemos a estos hombres confesando con su boca cuando lo ven, y dicen que se turbaron. Vino un pensamiento de turbación. Hermanos, cuando viene un pensamiento de turbación, nosotros, esto debe ser rema en nuestra vida. Ese pensamiento tenemos que obedecer a Dios y llevarlo cautivo. Esto no es tanto, hermano, de orar o ayunar o vigilar tantas cosas, si no hacemos el orden de Dios primero. Si nosotros podemos orar mucho, pero no llevamos nuestro pensamiento, bien, usted orando puede tener el corazón dañado, podemos tener raíces de amargura, podemos tener dudas, podemos tener tantas cosas, y la Biblia dice que Dios es un Dios de orden. Yo no puedo tener un área de Dios en orden y que Dios me conteste en esa área mientras tengo otra área de Dios en desorden. Ellos sabían que era el Señor, pero les vino un pensamiento, hermano, un pensamiento, y ese pensamiento se convirtió en un argumento, se volvió ya en temor. Hermano, y en el temor quedaron paralizados. Hasta dice que le dio en ese miedo, hermanos, que porque vieron un fantasma. ¿Saben lo que dice? Que viéndole. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy. Dice el 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y obedeciendo Pedro, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Cuántas veces, hermanos,
Yo no sé si todos acá, pero mucha gente verdaderamente hemos tenido esas experiencias sobrenaturales con Dios. Milagros sobrenaturales, bendiciones sobrenaturales. Y como a veces, hermanos, en medio de un pensamiento en duda, un caso. Cuando mi esposa Dios la sanó de cáncer, que ella había sido desahuciada, un año después, sabiendo que la desahuciaron aquí en Estados Unidos, no había nada, 3 meses de vida, y a los 15 días ya se estaba muriendo. Casi que al año exacto comenzó a sentir los mismos síntomas, la misma piquiña por dentro, los calores, los síntomas de ese cáncer que la quería matar. Y por supuesto que llegaron dudas y a veces desánimos. Y esos desánimos, hermanos, si uno no corre con ellos, esos desánimos se convierten en argumentos, hermanos, en argumentos para dudar. Y la Biblia dice que el que duda, dice, no piense que va a recibir nada, porque el que duda es como las olas del mar. Y comencé yo, por la misericordia de Dios, Dios me dio fe para creerle. Y comencé yo a decirle: negra, Dios te sanó, tú sabes que deberías estar enterrada, pero si tú le crees al enemigo de que verdaderamente esos síntomas son que te volvió el cáncer, en 6 meses te voy a enterrar. Yo eso lo decía y se lo digo delante de Dios, pregúntele a mi esposa, porque yo lo creía fielmente. Si tú le crees al enemigo de lo que Dios te dijo es mentira y que volvió ese cáncer, tú créele a Dios, porque si no te mueres, negra. Mire, fue una batalla, hermanos, casi tremendo tiempo para venir aquí a Medellín. Y hasta el punto, el mismo día, el día que tuvo la cita, hasta el mismo día que tuvo la cita, sentía las cosas. Entró a la cita y cuando vino el médico y la revisó, le dijo: no tienes absolutamente nada. Nunca más volvió a sentir nada, hermanos. ¿Pero qué es eso? Es el poder que tienen los pensamientos, hermanos, nuestros pensamientos. No le echemos la culpa de todo al diablo, porque a veces ya hay promesas de Dios y vemos nuestros hijos que están peores y entonces ya desechamos: no, Dios no me escucha. No, Dios prueba nuestra fe, hermanos, y nuestros pensamientos son vivos, dice la Biblia, tienen vida también para hablar mal de las bondades y la misericordia de Dios, o vida para glorificar a Dios. Es importante, hermanos. Aquí vemos a Pedro. El Señor le dice, lo reconoce y le dice: si eres Señor, si eres tú, haz que yo camine sobre el agua. Pedro sabía que eso era imposible, pero la Biblia dice textualmente: y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea que no fue que metió el pie, no. Dice que caminó sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas como si fuera cemento. Pero inmediatamente dice que comenzaron los vientos fuertes, una tormenta. Hermano, ¿cuántas veces llegan tormentas a nuestras vidas? Si las tormentas son bendiciones, si nosotros en medio de la tormenta llevamos esa mente, ese pensamiento, en medio de nuestra sequía, en medio de nuestras adversidades, en medio de los imposibles, nosotros seguimos llevando nuestros pensamientos. Señor, si tú lo has prometido, Señor, ¿quién soy yo para no creerlo? Tu palabra dice que tú juraste por 2 cosas que son inmutables. Juraste por tu nombre y juraste por tus promesas que las cumplirías. Nosotros somos descendencia de Abraham, hermanos, y es necesario que nosotros cada pensamiento no le demos tregua, hermano, inmediatamente llevemos. ¿Y cómo lo llevamos a Cristo? Tengo un pensamiento y lo llevo a Cristo. No, ir a la palabra. ¿Qué pensamiento es? De odio. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre el odio. Y entonces comienza el Señor a decir: ¿oíste que se os había dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo: amad a vuestros enemigos. Cuando nosotros vemos un enemigo y entonces viene ese pensamiento contra una persona que es un enemigo de nosotros, llevamos ese pensamiento cautivo y extraerlo a la palabra. ¿Qué dice Dios acerca de mi enemigo? Y dice que bendiga a mi enemigo, que bendiga al que me maldice, que haga bien al que me aborrece. Mire, comenzamos nosotros los pensamientos, no simplemente decimos con nuestra boca,
Señor, lo llevo cautivo a ti. No, si usted se sabe los versículos, comience a declarar versículos y comienza entonces usted a cambiar esos pensamientos por los pensamientos de Cristo y comienza a formarse la mente de Cristo en usted y en mí. Bendito es el Señor. Esa es la fórmula que nos da Dios en la palabra, hermanos. Viene Pedro caminando sobre el agua, caminando sólido como si estuviera sobre cemento, y miró el argumento, miró la tempestad. Ya nosotros sabemos, hermano, cuando el águila dice que se remonta a las alturas, y cuando vienen las tempestades dice que el águila no pelea contra la tempestad. No hay que argumentar contra el diablo, no hay que argumentar contra el médico. Lo que hay es que decirle, hermano, decirle el poder que tenemos en ese Dios, las promesas que tenemos en ese Dios. El águila viene y apenas llega la tormenta, dice que ella espera la tormenta, y apenas llega dice que se deja llevar por la tormenta, y de un momento a otro la misma tormenta le da un impulso y se levanta, hermano, a las alturas para mirar con su visión desde arriba por encima de la tormenta. Pero eso solamente se logra cuando nosotros sometemos todo lo que se oponga, toda altivez, hermano, que a veces hay altivez en nuestra manera de pensar. A veces nos cansamos de esperar, pero si nosotros, hermanos, en medio de ese entendimiento que Dios nos quiere dar con la palabra, porque esto es un principio bíblico, esto no es simplemente un mandamiento, es un principio. Si no sometemos nuestro pensamiento a la obediencia, que sean obedientes a Cristo, y como los pensamientos están en mí, yo tengo que ser obediente a Cristo, e ir y llevarlo a la palabra y compararlo con la palabra, sopesarlo con la palabra, ponerlo en la balanza de Dios y permitir que ese pensamiento, entonces la respuesta de Dios venga a nuestra vida y comienza Dios a regenerar nuestra manera de pensar. Dice la Biblia que no nos conformemos a este mundo, sino que sea renovado nuestra mente, nuestro pensamiento, para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, hermano, es buena y perfecta. Es que sometamos todo argumento, toda mentira, toda situación, no importa lo calamitosa que sea. Dios es el Dios de la resurrección. Nosotros tenemos que llevar ese pensamiento, como le digo a Marta: Marta, quita la piedra. Y la piedra es la duda. La piedra es lo que se opone a que Dios verdaderamente pueda bendecir nuestra vida. Caminando sobre el agua, y le dio lugar a los vientos. Quitó la mira de Cristo y la puso en el problema. Ahí es donde algunos dicen, no hay que decirle qué tan grande es ese problema, sino que hay que decirle al problema qué tan grande es nuestro Cristo. Bendito es el Señor. Hermanos, un pensamiento se convirtió en un argumento, negó la palabra y el poder de Dios que estaba ahí para levantarlo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermano, Jesús lo llamó y nos llama a caminar en lo sobrenatural. Para nosotros ver lo sobrenatural está en la palabra. La Biblia dice que la vida y la muerte están en el poder de lo que nosotros declaramos. Viene un pensamiento y ese pensamiento se convierte en una declaración. Y si no lo llevamos al Señor, se convierte en un argumento. Pedro prefirió o dudó, y por eso se hundió, hermanos. Pensó en el viento contrario, y ese viento se convirtió en un argumento, inclusive en contra del poder de Dios. Miren, ni el poder de Dios pudo hacer que él permaneciera caminando. Cuando dudamos, hermano, el poder de Dios no se puede ejercer, porque Dios no contradice su palabra. Se hizo una fortaleza, hermano, y lo paralizó, lo dejó tieso, inmediatamente se hundió, por encima del poder de Dios. Muchas veces el poder de Dios quiere obrar en nuestras vidas, en nuestro hogar, con nuestros hijos, hermano, pero nosotros, por nuestra mente, ¿cuántas veces pasamos nosotros tiempo orando, esperando respuestas del Señor? Pero tenemos, hermano, que someter nuestra vida, nuestra mente, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros hablamos, verdaderamente bajo la balanza de Dios, bajo la palabra, y vamos a encontrar que va a haber respuestas de por qué no hemos recibido la bendición o los pensamientos buenos de Dios que Él espera que recibamos. Hermanos, ¿a cuántos jóvenes aquí
Dios les ha llamado para servirle, para adorarlo. Les ha hecho un llamado personal Dios para servir en la alabanza. Pero, hermanos, la Biblia dice que es necesario de que cuando el Señor le dijo al profeta que tenía que sumergirse, nos tenemos que sumergir en las aguas del Espíritu, hermanos. A veces nosotros venimos a la iglesia y solamente, como lo comentábamos la otra vez, nos metemos hasta los tobillos. Y cuando nosotros nos metemos hasta los tobillos, ¿sabe qué pasa? Que puede ser muy fuerte el río, pero como el agua no le llega a usted sino hasta los tobillos, usted domina el río. Usted se mueve para donde quiere. Nos movemos como queramos. Pero el Señor dice, sigue adelante, métete hasta las rodillas. Y cuando llega hasta las rodillas ya nos queda un poquito más difícil, ¿no? Pero todavía tenemos control. Y Dios quiere que usted y yo perdamos el control. Dios no quiere que usted tenga el control, hermano y hermana, ni yo. Dios quiere tener el control. Él nació para reinar, Él nació para ser Señor. Y por eso Dios quiere que nos metamos hasta los lomos, inclusive que lleguemos un momento que vamos nadando en el río del Espíritu, que llegue un momento en que usted y yo, el agua del Espíritu sea la que nos lleve. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros. Y la única manera que el agua del Espíritu lo lleva a usted y me lleva a mí, nos maneja, señorea, es cuando usted y yo sometemos todo pensamiento, todo argumento, y derribamos, hermano, argumentos y fortalezas que se levanten con altivez. Porque hoy en día hay muchos hombres enseñando su altivez en contra de lo que dice Cristo. Altivez, hermano. Hombres orgullosos, vanagloriosos, que lo único que les interesa es el vientre y el dinero de las ovejas o de la clientela que tienen. Eso se ve por montones, hermano, y Dios quiere que sea Él. Necesitamos, hermanos, entender de que Dios quiere Él gobernar su vida y la mía. Dios quiere una comunión de cada uno de nosotros con Él personal. No simplemente un pueblo que viva de prédicas, un pueblo que sea enseñado en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, en los atributos de ese Dios poderoso. A medida que usted y yo vamos conociendo los atributos de ese Dios, ¿quién es ese Dios? La potestad de ese Dios, el señorío en el universo y ante los demonios, ante las tempestades, hermano, ante todos los principios de la naturaleza que tienen poder sobre todo. A medida que vamos conociendo que ese Dios es inmutable, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir en su vida. Cuando nosotros entendamos, hermanos, la soberanía de ese Dios, la santidad, la gloria, la majestad, entonces usted y yo vamos a ver un Dios cada vez más grande, más grande, más grande y más poderoso. Y vamos a ver más cerca, porque a medida que nosotros conocemos a Dios, entonces en esa medida usted y yo vamos confiando más y más en Él. ¿Cómo vamos a creer en alguien que no conocemos? Solamente los pastores se han dedicado, nos hemos dedicado a traerle prédicas al pueblo, y el pueblo con prédicas es un pueblo que está estancado, hermanos. El pueblo tiene que ser enseñado en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, en el temor de Dios, en la comunión de Dios. Debemos, hermanos, sumergirnos en el río del Espíritu, porque esa es la promesa de Dios, y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, sino que Dios mismo os enseñará todas las cosas, y no tendréis necesidad de enseñarle a tu hermano lo que tu hermano te enseñe. A nuestra comunión con Dios. Cuando nosotros tenemos independencia de Dios, es imposible que Dios pueda, hermanos, verdaderamente llevarnos como Él quiere en ese río del Espíritu. Tenemos que sumergirnos a su control. Cuando usted está, hermano, que ya el río le llegó y que usted va a pisar y que antes se hunde, ahí es donde Dios no quiere tener a usted y a mí. Que Él tenga el control, que Él tenga el señorío y que Él pueda verdaderamente guiar su vida y guiar la mía. Y poder, hermano, que usted y yo no sigamos hablando mal del reino de Dios, hablando mal de nuestras debilidades, hablando mal de nuestro pecado, hablando mal de nuestras imposibilidades, porque el reino de Dios es un reino de poder, dice la Biblia. Y dice, recibiréis poder. Y si ese poder está en nosotros, hermanos, usted y yo, entonces si ese poder está ahí, hay poder suficiente para nuestros hogares ser transformados, nuestras vidas transformadas, poder en la oración para que las cosas se materialicen. Bendito es el Señor, hermano, pero es necesario que sea el río del Espíritu guiando y manejando nuestras vidas. ¿A cuántos, hermanos, nos dice el Señor que caminemos sobre las tormentas?
¿Cuánta gente por un desánimo, por una circunstancia, algunas veces por problemas, teniendo un llamado de Dios? Hermano, excusas. Es que mi trabajo, es que no tengo tiempo. Y tantas excusas que nosotros colocamos, hermano, que son simplemente pensamientos, y usted y yo los convertimos en argumentos para poder litigar contra Dios. Debemos someter, hermano. Dios ha prometido bendecirnos. Cuando nosotros verdaderamente tenemos una comunión con un Dios vivo, Dios lo convence a usted y me convence a mí de que Dios tiene poder suficiente para hacernos navegar en ese río, en ese reino del Espíritu, y no en el reino del hombre como están las iglesias hoy en día. El hombre reina, los pensamientos del hombre reina, la voluntad del hombre reina, y no vamos aquí a la balanza de Dios. Cuando usted y yo nos pesamos en la balanza de Dios, inmediatamente sale toda la escoria. ¿Y a quién vas a acusar? Compárate conmigo, dice el Señor. ¿A quién vas a acusar de qué? ¿De mentiroso? ¿De fornicario? ¿A quién? Porque Dios viene y nos escudriña cuando vamos a la balanza de Dios. Lo único que podemos decir, como dijo Isaías, cuando comenzó él, vio la gloria de Dios y comenzó a mirar sus pensamientos. Y dijo: ahora soy muerto, porque viendo mis ojos al Señor, un hombre de labios inmundos, porque hay pensamientos inmundos que se convierten, hermano, en labios inmundos. Han visto mis ojos al Señor, y vino el ángel y le puso un carbón encendido, hermanos, que necesitamos ese fuego del Espíritu que quema la escoria en nuestro corazón, en nuestra mente, para que nosotros podamos someter toda nuestra vida, hermano, y ser un reino, no más una religión. ¿Qué ha hecho el hombre con los argumentos? Pedro dijo: Señor, tranquilo, quédate ahí, voy a hacer 3 enramadas para ustedes, una para Moisés, una para Elías, otra para ti, otra para mí. Hoy en día, ¿qué hacen los pastores? Cada uno pone su enramada. La Iglesia Católica depende de un papa, y todo es una estructura perfecta. Pero la Iglesia cristiana, que de la de Dios, cada cual va y monta una enramada donde le da la gana, le paga a otro hombre para que lo ponga de pastor, y cada cual hace lo que le da la gana. ¿Cuándo vamos a llegar así? La única forma, nos dice el Señor: paraos en los caminos y mirad, y ved cuál sea el camino. Mirad cuáles caminos se refería Dios a las doctrinas. Paraos en las doctrinas que están trayendo hoy y mirad cuál sea el camino. Y mirad. Y dijo ahí, lo dice claramente Jeremías: y vayamos a las sendas antiguas y caminemos por ellas. Las sendas antiguas, la balanza de Dios, la palabra de Dios, la que dice que tiene la razón siempre. Hoy en día el hombre discute lo que Dios dice. Dios dice en Apocalipsis 21:8 que los borrachos, que los mentirosos, que las prostitutas no entrarán al reino de los cielos. Y hoy en día la doctrina de que no, usted haga lo que quiera, viva lo que quiera, si usted ya dijo en el nombre de Jesús, ya usted es salvo. Eso no lo dice la Biblia. Entonces Cristo es mentiroso, porque Cristo dice que los borrachos se condenan. Ahora, si el borracho se arrepiente, Dios le tiene un reino. Pero, hermano, altivez, por eso dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, así lo dice textualmente, 2 Corintios 10, 3 al 5, que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, aquí está el conocimiento de Dios, aquí dice Cristo, y no importa lo que diga Cristo, aquí Pablo dice esto. No, hermano, cogen un versículo para sacar, hermanos, su altivez, y llevar a la gente a vivir en borracheras, a vivir en mentira, a vivir apartados de Dios, y que porque van a una iglesia, hermanos, si a Dios le interesa muy poco que usted y yo vengamos a la iglesia. A Dios lo que le interesa es que Dios quiere tener lo único que Dios no tiene de usted y de mí. Usted puede dar su dinero, usted puede, hermano, y yo podemos dar todo lo que tengamos, pero a Dios lo único que le interesa es lo único que no tiene de usted y de mí: nuestra voluntad. Dios quiere que su voluntad sea de Él y mi voluntad sea de Él. Es lo único que le podemos presentar a Dios.
Lo dice Romanos 12:1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo, vuestro yo, vuestro ser, vivos como vivos delante de Dios, que duela, que ese es el verdadero culto, hermanos, para Dios. Nos llama el Señor a caminar con Él, hermanos. ¿Cuántas veces después de ver, hermanos, la gloria de Dios y vienen pensamientos, hermanos, contrarios a nuestra vida? Hasta a mí mismo me ha pasado. Porque cuando una persona es sanada de cáncer y pasa por un proceso de quimioterapia, a veces nosotros tendemos y la gente tendemos a dudar. Bueno, si no hubiera pasado por la quimioterapia, es lo que dicen los médicos. Pero yo me pongo a pensar, digo, en lo que Dios hizo con mi madre. 3 infartos. 3 infartos, hermano, 3 puñaladas. Ahí tiene muchísimos electrocardiogramas, una caja grande. De acá, de Chile y de Estados Unidos, de varias ciudades allá. Y cuando ella le entregó sus argumentos al Señor, en un instante, en ese mismo segundo que terminaron la oración, comenzaron a pedir nuevos exámenes y junta de médicos y todo, y el Señor, ¿qué alegato tendré yo contra mis dudas, o tendrá alguien contra las dudas del poder de Dios, contra una mujer que Dios le quitó, le borró las 3 cicatrices? Argumentos, hermano, que a veces nosotros tenemos, hermano. Así que para acceder a lo sobrenatural, nuestra mente, hermano, tiene que ser renovada. No podemos seguir pensando. El Señor dice, no penséis como el mundo. Tenemos que pensar como Dios dice. Y para usted pensar como Dios dice, ¿cómo va a ser, hermano y hermana? ¿Con prédica? No, con la palabra de Dios. Tenemos que venir, hermano, y que los pensamientos de Dios, que en la Biblia, sean nuestros pensamientos. Así es como verdaderamente nosotros podemos andar. Proverbios 20:18. Argumentos para no servir, argumentos para no amar, argumentos para no perdonar, argumentos para mantener el corazón dolido o herido. Todo eso lo tenemos que derribar nosotros, hermanos, todo. Y a ustedes bien y a mí también, porque somos humanos, gloria a Dios. Pero el poder está en que usted y yo cojamos cada pensamiento y que se nos quiere convertir en un argumento a usted y a mí. Nada, lo llevamos a Cristo y comenzamos a declarar el poder de la palabra. Los pensamientos con el consejo se ordenan. Hermanos, ¿con el consejo de quién? Con el consejo mío. Los pensamientos con el consejo de Dios se ordenan. Y con dirección sabia de Dios, por supuesto, se hace la guerra. Qué tremendo cuando Pedro logró someter su manera de pensar a Cristo. Dice que Pedro estaba pescando y no pudo pescar nada en toda la noche. Él traía ya una experiencia mala, no importa las malas experiencias. Hermano, usted y yo no podemos arrastrar con el pasado, porque el pasado es poderoso para destruirnos. Viene y le dice el Señor, Pedro, tira la red. Y le dijo Pedro, no Señor, pero mira, yo ya la tiré toda la noche y nada pasó. Le dice, tira la red. Inmediatamente él cambió ese pensamiento de toda esa frustración y dijo, Señor, en tu nombre, bajo tu palabra y en tu nombre la tiraré. Y dice que tiró la red e inmediatamente todo cambió. Si usted necesita o está esperando respuesta de Dios, hermano, como yo, debemos nosotros, no importa lo que veamos, declarar lo que Dios dice. La vida y la muerte está en lo que nosotros hablamos. Declarar vida, así la gente muestre muerte, así veamos la muerte física. Tenemos que declarar vida, porque hay hogares que para todo el mundo ya eso es muerte física. Hay hijos que ya son desechados por la sociedad. Hay cuerpos que están tan enfermos que ya no hay nada que hacer, la ciencia los desechó. Pero ahí es donde hay que declarar la palabra de Dios, hermanos, para que esa palabra no se haga sin poder en nosotros.
Porque hoy en día la palabra con tanto poder, tantos milagros que usted y yo hemos vivido, tantas respuestas que hemos visto de Dios, como Dios nos sacó de la inmundicia, y ese poder que Dios dijo que vendría sobre la iglesia, no se ve, hermanos. Hoy en día, ¿qué está buscando la iglesia? Milagros. Gloria a Dios por los milagros, y los necesitamos. Si yo los necesitamos o los vamos a necesitar. Y Dios está presto para ayudarnos y bendecirnos y glorificar su nombre con sus milagros y con los dones que Él ha repartido. Pero más importante es esa vida de resurrección en nosotros. Ese que usted y yo podamos decir que somos no solamente que Jehová en cuya presencia estoy, sino Jehová a cuyo Dios yo sirvo. Que usted y yo podamos servir al Señor, que podamos ser sacerdotes de Dios. Hermanos, ¿cómo le cambió esto a Pedro? Inmediatamente vio la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo. Hermanos, en Mateo 26:39, porque esto no solamente le pasa a usted y a mí. Dice, yendo un poco adelante, estamos hablando de Jesucristo, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Miren, le vino un pensamiento a Cristo, pero ¿qué dice más abajito? Que inmediatamente lo llevó cautivo a Dios. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y él sabía la palabra, y la palabra decía que él debía seguir a la cruz. No, esto no es solamente para él, es para nosotros. En Marcos 14:36, ya vamos terminando. Y decía: Abba, o Padrecito, todas las cosas son posibles para ti. Mire, Cristo hablando: aparta de mí esta copa. O sea, Señor, no quiero ir a la cruz. Le vino un pensamiento a Cristo, al Hijo de Dios, al que nunca pecó, y le vino un pensamiento porque él estaba en un cuerpo humano y ya sentía el dolor sin recibir todavía azotes. Todas las cosas son posibles para ti, Señor. Lo que te voy a pedir es posible para ti. Por favor, Padre, aparta de mí este sacrificio que tengo que ir. No, un pensamiento. Mire, el mismo Cristo, pero el mismo Dios nos enseña a través de su Hijo: mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Solo podremos pasar al otro lado, hermanos, al otro lado de su bendición, de lo que usted y yo esperamos en el Señor, sometiendo, a pesar de lo que veamos, a pesar de las adversidades y las tempestades que se forman, y los ríos que quieren pegar contra su fe, contra mi fe, contra su vida, contra las promesas de Dios. Usted y yo tenemos, hermano, para poder pasar al otro lado, tenemos que asumir y tener la mente de Cristo. Tenemos que someter todo nuestro pensamiento, toda nuestra mentalidad, hermano, todo a la obediencia a Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, hermanos.